En anteriores videos habíamos hablado del perceptrón y su capacidad para modelar datos linealmente separables. De hecho, lo entrenamos para conseguir modelar la compuerta lógica AND, luego la OR y una XOR, pero vimos que debido a su naturaleza no era posible realizar el ajuste de pesos para poder obtener el comportamiento de esta última compuerta. Es por ello que para conseguir modelar la compuerta XOR tendremos que utilizar una arquitectura más compleja, el perceptrón multicapa, el cual será capaz de aprender funciones no lineales, lo cual es crucial para abordar problemas como la compuerta lógica XOR. ¿Pero qué es el perceptrón multicapa? El perceptrón multicapa, o MLP por sus siglas en inglés de Multilayer Perceptron, es una extensión del perceptrón simple, que es la unidad básica de una red neuronal. El perceptrón multicapa está compuesto por múltiples capas de neuronas interconectadas, cada una con sus pesos y bias o sesgo asociado. Hablamos de multicapa, pero ¿qué es una capa? Una capa se refiere a un conjunto de nodos o neuronas agrupados juntos y estos nodos están interconectados con los nodos de la capa anterior y o siguiente. Cada nodo en una capa está asociado con un conjunto de pesos que determinan la fuerza y dirección de las conexiones. Y también está vinculado a una función de activación que determina la salida del nodo en función de su entrada. La organización de capas, junto con la configuración de pesos y funciones de activación, define la arquitectura de la red neuronal y su capacidad para aprender y representar patrones complejos. En una red neuronal, y por lo tanto en el perceptrón multicapa, podremos encontrar tres tipos de capas. La capa de entrada, que es la que recibe los datos o características de nuestro dataset. Cada uno de sus nodos o neuronas representa una característica en específico. La capa de salida, que está compuesta por neuronas que proporcionan el resultado de la red. Capas ocultas. Estas son capas intermedias que se encuentran entre la capa de entrada y de salida. De estas, las más cercanas a la capa de entrada generalmente se denominan capas inferiores y las cercanas a las capas de salida como capas superiores. Al usar capas ocultas, permitimos que la red aprenda representaciones más complejas para capturar patrones no lineales en los datos. La arquitectura de un perceptrón multicapa consta de al menos tres capas: la capa de entrada, una o más capas ocultas y la capa de salida. Hay que tomar en cuenta que el término Deep Learning se atribuye al gran número de capas que puede presentar una red neuronal. Además, tenemos que notar que todas las neuronas de cada capa están conectadas con todas las neuronas de la capa siguiente. A este tipo de capa se le denomina capa densa o totalmente conectada. Veamos unos ejemplos. Si por ejemplo queremos crear un modelo que prediga el valor que tiene una casa y tenemos como características el número de habitaciones, metros cuadrados, número de baños, ubicación, tendremos una capa de entrada con 4 neuronas. Seguido podríamos elegir cuántas capas ocultas usar y cuántas neuronas por cada capa oculta. Esto lo tendríamos que elegir nosotros. Y como tendríamos que predecir el precio del inmueble, contaríamos con una capa de salida con una sola neurona. Este sería un problema de regresión, como lo vimos en el video anterior. Si por ejemplo tenemos un problema en el que tenemos que identificar 3 tipos de flores y como características o datos tenemos la longitud y ancho de los pétalos y sépalos, como habíamos visto en el Iris dataset que habíamos usado anteriormente. Entonces la capa de entrada estaría compuesta de 4 características o datos que serían la longitud del sépalo, la longitud de los pétalos, el ancho del sépalo y el ancho del pétalo. Luego tendríamos que elegir cómo estarían estructuradas las capas ocultas para finalmente especificar una capa de salida de 3 neuronas que correspondería a la cantidad de clases de las que se desea predecir. Una vez teniendo claro esto, vamos a pasar a cómo entrenar una red neuronal. Para realizar el entrenamiento se utiliza el algoritmo de retropropagación o backpropagation, el cual tiene 2 fases. La primera fase es la propagación hacia adelante o forward pass. En esta fase la red realiza predicciones utilizando los datos de entrada. La información se propaga a través de las capas de la red y se calculan las salidas. La segunda fase es la propagación hacia atrás o backward pass. En esta fase se utiliza un algoritmo de optimización, el descenso de gradiente.
La red compara las predicciones con los valores reales, calcula la pérdida, es decir, qué tan diferentes son las predicciones y los valores reales, y luego propaga el error hacia atrás a través de la red. Durante esta retropropagación, los pesos de la red se ajustan gradualmente para minimizar la función de pérdida. De hecho, el algoritmo de backpropagation es el más importante en las redes neuronales, ya que será el encargado de ajustar los pesos y por ende que la red vaya aprendiendo. Para ver esto de una forma más clara, voy a tomar este diagrama del libro Introducción Práctica a Keras y TensorFlow de Jordi Torres, que por cierto me pareció un libro excelente para la introducción al mundo del Deep Learning. Entonces vamos a comenzar con la propagación hacia adelante o Forward Pass. Vamos a suponer que tenemos un dataset que puede ser el de la compuerta XOR con sus datos y etiquetas, y que para resolver el problema hemos elegido usar una red neuronal con esta arquitectura. La capa de entrada tiene 2 neuronas, una capa oculta con 6 neuronas y una capa de salida con 1 neurona. Mucho ojo que el construir una red con un determinado número de capas ocultas, número de neuronas y salida es decisión de la persona que lo esté haciendo. Para el problema del XOR podría ir bien esta arquitectura, pero para otros problemas podemos probar con diferente cantidad de capas ocultas o neuronas por cada capa. Será cuestión de experimentar. Además, en mi caso, a las neuronas de la capa oculta les aplicaré una función de activación ReLU que es ampliamente utilizada y que permitirá añadir no linealidades, mientras que a la neurona de la capa de salida le aplicaré la función sigmoide para obtener valores entre 0 y 1. Bien, una vez que tenemos nuestros datos y etiquetas y nuestra red neuronal, es hora de entrenarla. Entrenarla quiere decir que va a llevar a cabo un proceso de ajuste de pesos y vallas, que en un principio son valores aleatorios. Entonces alimentamos la red con nuestra primera fila de datos, estos se propagan hacia adelante por toda la red hasta obtener la salida, que será la predicción. Hasta aquí hemos cumplido con el proceso de forward propagation o propagación hacia adelante. Ahora vamos a ir con la propagación hacia atrás o backward pass. Tomaremos el valor de la y predicha y y etiqueta. Esto nos servirá para calcular el error. Pero ¿cómo calcularlo? Lo haremos a través de una función de pérdida o loss function. De este modo podremos cuantificar cuán bueno o malo fue el resultado de la predicción con respecto a la etiqueta o target. Esto ya que estamos trabajando bajo un aprendizaje supervisado. Ahora, tenemos distintas funciones de pérdida que podemos usar de acuerdo al problema a resolver. Por ejemplo, para problemas de clasificación podríamos utilizar entropía cruzada binaria, útil para problemas en clasificación binaria, entropía cruzada categórica, adecuada para problemas de clasificación multiclase. Mientras que para la regresión podría ser, por ejemplo, el error cuadrático medio, que calcula la diferencia cuadrática promedio entre las predicciones y las etiquetas reales, o por ejemplo el error absoluto medio, que calcula el valor absoluto promedio de las diferencias entre las predicciones y las etiquetas reales. Ya lo iremos viendo poco a poco. Lo importante aquí es que a través de la función de pérdida calculamos el error, el cual pasará a un optimizador. En el caso del Deep Learning es una técnica llamada descenso de gradiente. Entonces el objetivo del optimizador será ajustar los pesos usando el error. Pero veamos brevemente cómo funciona el descenso de gradiente. El descenso de gradiente es un algoritmo de optimización iterativo que opera sobre la loss landscape o paisaje de pérdida, que a su vez hace referencia al espacio multidimensional formado por la función de pérdida y sus pesos. Esta gráfica, que representa cómo cambia la función de pérdida en función a los diferentes valores de los pesos y sesgos del modelo, es una gráfica bastante simplificada. Aunque este paisaje de pérdida proporciona información relevante para poder saber hacia dónde deberíamos dirigirnos, lo cierto es que es un paisaje que no podemos ver por la multidimensionalidad gracias a la cantidad de pesos. Entonces tomaremos esta gráfica simplificada como si graficáramos el error de acuerdo a un solo parámetro. Tenemos la presencia de valles y montañas. Cada montaña es un máximo local y la montaña más alta de todas representará al máximo global. Estos máximos representan regiones en las cuales los parámetros, es decir, los pesos y vallas, conducen a malas predicciones. Por otro lado, cada valle es un mínimo local y el valle más bajo será el mínimo global.
Estos valles podrían indicar dónde, dados ciertos pesos y vallas, podremos obtener mejores predicciones. Nuestro objetivo sería llegar a un mínimo global en donde tendríamos los pesos que hacen que la función de pérdida sea baja y por lo tanto haya mejores predicciones. Y aunque en esta gráfica parezca obvio, en realidad, como lo habíamos dicho antes, esta sería una gráfica invisible para nosotros, ya que el paisaje de pérdida existe en múltiples dimensiones. Ahora, recordemos que como la inicialización de pesos y vallas se realiza de forma aleatoria, el error podría empezar en cualquier parte de la gráfica. Y lo que queremos es que a partir de ese lugar vayamos bajando hacia un mínimo local, o que mejor aún, al mínimo global. Esto se consigue a través del cálculo de la derivada o gradiente de la función de pérdida. Entonces, el gradiente nos indica la dirección hacia dónde debemos dirigirnos. Pero hace falta un parámetro muy importante para determinar el tamaño del paso que vamos a dar hacia esa dirección. Este paso es la tasa de aprendizaje o learning rate, que determina el tamaño de los pasos que da el algoritmo en la dirección opuesta al gradiente. Este factor influye en la rapidez con la que el algoritmo converge hacia un mínimo global. Un learning rate demasiado pequeño puede hacer que el descenso de gradiente sea excesivamente lento, mientras que un learning rate demasiado grande puede provocar que el algoritmo oscile alrededor del mínimo global o incluso no converja en lo absoluto. En la práctica, encontrar el valor óptimo para el learning rate es una tarea empírica que puede requerir ajustes y experimentación. Ajustar el learning rate adecuadamente es esencial para garantizar una convergencia eficiente del descenso de gradiente.